¿Creen que un sabor puede revivir un recuerdo olvidado? ¿Que el aroma de algo tan simple como una empanada puede abrir una puerta a un pasado que creíamos sepultado para siempre? Yo, Mauro Larraín, el chef que ven en la televisión, el que cocina para miles, les aseguro que sí. Lo viví. Y no fue en la opulencia de una cocina de alta gama, sino en el caos ruidoso de una calle porteña, al probar una empanada de un niño. Mi vida, vista desde afuera, es el epítome del éxito. Mauro Larraín, el chef de renombre, el rostro de programas culinarios, el dueño de restaurantes con estrellas. Pero detrás de los focos y los aplausos, soy un hombre con un vacío, una ausencia que me ha acompañado desde la adolescencia. Esa ausencia tiene el nombre de mi madre, Elena. Una mujer de risa contagiosa, de manos expertas que convertían cualquier ingrediente en una obra de arte y de un corazón tan grande como el cielo de la pampa. Ella, como tantas otras, se la tragó la dictadura, dejándonos a mi padre y a mí con el eco de su voz y el aroma de su cocina, que se fue desvaneciendo con el tiempo. Con ella, se perdió todo. Su risa, sus abrazos, y su recetario, un cuaderno ajado donde atesoraba los secretos de su arte culinario, especialmente el de sus empanadas. Un sabor único, inconfundible, que nunca volví a encontrar. Han pasado décadas desde entonces. He recorrido el mundo buscando ese sabor. He probado empanadas en cada rincón de nuestra tierra, desde Salta hasta Ushuaia, en cocinas humildes y en restaurantes de lujo. Pero ninguna, absolutamente ninguna, logró despertar la memoria de mi paladar. El tiempo, la fama, el éxito, no lograron borrar esa nostalgia, esa búsqueda incesante. Un martes cualquiera, la rutina me devoraba. Las avenidas de Buenos Aires, un río de metal y prisa. Volvía de una reunión importante, mi mente en el próximo proyecto, en el ajetreo de mi agenda. El semáforo en rojo me detuvo en una de esas esquinas donde el tiempo parece detenerse por un instante. Fue ahí, en medio del bullicio, que un aroma familiar me golpeó. Un perfume a comino y pimentón, sutil pero potente, que se colaba por la ventanilla abierta de mi coche. Era imposible. Volteé la cabeza y vi a un niño, de no más de 11 años, con el rostro sucio y la ropa gastada, sosteniendo una canasta de mimbre. «Empanadas, señor. Caseras, recién hechas», pregonaba con una voz pequeña pero llena de la resistencia de la calle. Era uno de esos niños invisibles de la ciudad, de los que cruzan los semáforos vendiendo cualquier cosa para sobrevivir, de los que la gente apenas ve. Mi instinto me dijo que no me detuviera, que era una quimera. Pero el aroma, ese bendito aroma, me tenía hipnotizado. Bajé la ventanilla por completo. «¿Qué tienes, muchacho?», pregunté, mi voz más áspera de lo que pretendía. «Empanadas, señor. De carne, pollo y humita. Las hace mi abuela. Son las mejores de Buenos Aires, se lo juro». Su voz, a pesar de la suciedad en su rostro, tenía un brillo de dignidad. «Dame una de carne», le dije, sintiendo una punzada de algo que no podía descifrar. Le extendí un billete sin importarme el cambio. El niño, con movimientos rápidos, me entregó una empanada envuelta en papel de estraza, caliente al tacto. El semáforo cambió a verde. Los coches detrás de mí empezaron a tocar bocina. No me importó. Di el primer mordisco. Y entonces, el mundo se detuvo. El tiempo se curvó sobre sí mismo. No eran solo unas empanadas. Era el sabor. La masa crocante, el relleno jugoso, el sofrito de comino y pimentón. La misma proporción, la misma intensidad, la misma alma. Era como si la mano de mi madre, después de tantos años, me hubiera acariciado el paladar. Mis ojos se humedecieron. Me sentí transportado a la cocina de mi infancia, al aroma a hogar, a los días en que mi madre reía mientras amasaba. Mi corazón latía con una fuerza desbocada. Era ella. Era su receta. No podía ser. La incredulidad se mezclaba con una avalancha de emociones. «Espera. Muchacho, espera», grité, abriendo la puerta del coche. Pero el niño, acostumbrado a la fugacidad de las interacciones en el semáforo, ya se había alejado, corriendo entre los coches, una silueta diminuta que se perdía en la multitud. Sentí una desesperación que me oprimió el pecho. Había estado tan cerca de una respuesta, de un pedazo de mi pasado, de la esencia de mi madre. Arrancé el coche, ignorando el resto del tráfico, y me lancé en busca del niño. Giré en la siguiente esquina, luego en la otra,
con la mirada frenética, buscando esa pequeña figura. Pero no lo encontré. Se había desvanecido como un sueño. Volví al semáforo, varias veces, a la misma hora. Durante días, semanas, casi un mes, regresaba a esa esquina, con la esperanza de volver a verlo. La empanada que guardé en el papel de estraza se enfrió, pero su sabor, grabado a fuego en mi memoria, se convirtió en una obsesión. No podía ser una coincidencia. Ese sabor era tan específico, tan personal, que solo podía provenir de la misma fuente. La búsqueda del niño se convirtió en mi única prioridad. Descuidé mis restaurantes, mis programas, mis compromisos. Mi equipo estaba desconcertado, mi socio, preocupado. Pero no podía explicarles. ¿Cómo les decía que un simple sabor me había revivido una herida de décadas? Empecé a preguntar. A los vendedores ambulantes, a los kiosqueros, a los taxistas que paraban en esa esquina. Nadie parecía haber prestado atención a ese niño en particular. Era uno más entre los tantos que deambulan por las calles. Un fantasma, una sombra, exactamente como yo los había percibido durante años. La ironía era dolorosa. Un día, mientras me sentaba en mi coche, observando el semáforo, un viejo lustrabotas se acercó. Sus ojos, llenos de sabiduría y cansancio, me miraron con curiosidad. ¿Busca algo, señor?, preguntó, su voz ronca. Sí, respondí, con la voz ahogada. Busco a un niño. Pequeño, de unos 11 años. Vende empanadas aquí. Las hace su abuela. El lustrabotas sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ah, el pibe de la canasta. Sí, lo conozco. Lo veo de vez en cuando. Se llama Joaquín. Mi corazón dio un vuelco. Joaquín. Un nombre. Un primer hilo. ¿Sabe dónde vive? ¿Dónde puedo encontrarlo?, le pregunté, con una urgencia que no pude disimular. El viejo me miró con desconfianza. El pibe es bueno, señor. Y su abuela, una santa. No se mete en problemas. Había un tono protector en su voz. No, por favor, le rogué. No quiero hacerles daño. Al contrario. Creo que la receta de esas empanadas es muy importante para mí. Para mi pasado. Es la misma que hacía mi madre. El lustrabotas me observó, su mirada escrutando mi rostro, como si intentara leer mi alma. Después de lo que pareció una eternidad, suspiró. Viven por el lado de Barracas, en un conventillo viejo. Cerca del Riachuelo. Pero no le va a ser fácil. Son gente muy reservada. Y los tienen bien vigilados. ¿Vigilados? ¿Por quién?, pregunté, la alarma encendiéndose en mi mente. El viejo bajó la voz, su mirada furtiva. Gente que no le conviene conocer, señor. Gente que maneja la calle. No quieren que el pibe y su abuela se metan en líos con nadie. Son su mina de oro. La mina de oro. La expresión me heló la sangre. ¿Estaban siendo explotados? Esa receta, la joya de mi madre, ¿estaba siendo utilizada por criminales? La rabia se mezclaba con el miedo. Había llegado tan lejos, solo para encontrarme con una nueva pared. Agradecí al lustrabotas y me fui, mi mente en ebullición. El nombre, Joaquín. El lugar, un conventillo en Barracas. La amenaza, gente que maneja la calle. Esto no era solo la búsqueda de un recuerdo. Era el inicio de algo mucho más oscuro y peligroso. Tenía que encontrar a Joaquín y a su abuela, pero no podía hacerlo solo. Estaba claro que los Carvajal del mundo de las empanadas no querían que nadie se interpusiera en su camino. Y yo, a pesar de mi fama, era un intruso en su territorio. Este no era un problema de cocina. Era un problema de vida o muerte. Y no sabía por dónde empezar a desentrañar esta madeja. La imagen de mi madre, y el sabor de su empanada, se volvieron más vívidos que nunca, impulsándome a seguir adelante, a pesar del peligro latente. El aroma a comino y pimentón, ese sabor idéntico al de mi madre, se había convertido en un faro en la oscuridad de mi pasado. Pero ahora, ese faro me conducía a un lugar mucho más turbio de lo que imaginé, las calles de Barracas, el inframundo de Buenos Aires, donde los niños invisibles no eran simplemente niños, sino minas de oro en manos de quienes manejaban la calle. La información del lustrabotas resonaba en mi cabeza como un tambor de guerra. Esto no era un capricho culinario, era una misión.
Durante días, la información que me había dado el lustrabotas me obsesionó. Gente que no le conviene conocer, señor. Gente que maneja la calle. Esas palabras me taladraban la mente. Sabía que no podía acercarme a Barracas de forma imprudente. Mi imagen pública, mi rostro televisivo, sería una bandera roja para cualquiera que operara en las sombras. Necesitaba ayuda, pero no de la policía. Las redes de corrupción eran profundas, y temía que cualquier movimiento oficial alertara a quienes controlaban a Joaquín y a su abuela, poniéndolos en mayor peligro. Mi primera parada fue mi oficina. No quería involucrar a mi equipo, pero necesitaba apoyo logístico. Mi socio, Martín, un hombre pragmático y leal, fue el primero en notar mi cambio. Mauro, ¿qué te sucede?, me preguntó una tarde, mientras yo repasaba mapas de Barracas, algo inusual en mi rutina. Estás distraído, ausente. Tus programas, los restaurantes, todo está en el aire. No podía mentirle del todo. Martín era un hermano para mí. Es algo personal, Martín. Algo que tiene que ver con mi madre. Y con una receta. Le conté la historia de la empanada, del sabor, del niño Joaquín, y de lo que había averiguado con el lustrabotas. Vi cómo su expresión cambiaba de la preocupación a la incredulidad, y luego, a una comprensión sombría. Martín, aunque ajeno al mundo de las calles, era un hombre de negocios astuto, acostumbrado a lidiar con todo tipo de personajes. ¿Criminales?, preguntó, su voz grave. Mauro, esto es peligroso. Podrías arruinar todo lo que has construido. No puedo quedarme de brazos cruzados, Martín. Ese sabor es el único vínculo que me queda con ella. Y ese niño, esa abuela, están siendo explotados. No puedo ignorarlo. Martín suspiró. De acuerdo. Pero no irás solo. Necesitas alguien que conozca ese mundo. Alguien que no llame la atención. Y yo sé quién puede ayudarte. Me presentó a Antonio, un exdetective de policía, ahora retirado, que trabajaba como investigador privado. Antonio era un hombre silencioso, de mirada penetrante y un aura de cansancio que solo los años de ver la miseria humana pueden dar. Había crecido en los barrios del sur de Buenos Aires, conocía sus códigos, sus peligros, sus secretos. Le conté la historia a Antonio, omitiendo detalles sobre mi madre y la receta, centrándome en la explotación de Joaquín y su abuela. Antonio escuchó con una calma imperturbable. Es una historia vieja, chef, dijo con su voz ronca. Los niños de la calle, los que venden, los que piden, muchos de ellos están bajo el yugo de alguien. Una red. Y esas redes son difíciles de desarticular. ¿Cree que podamos encontrarlos? ¿Y liberarlos?, le pregunté, con una mezcla de esperanza y temor. Antonio me miró fijamente. Podemos intentarlo. Pero no será fácil. Y costará. No solo dinero, chef. Esto tiene un precio más alto. Le aseguré que no importaba el precio. Quería a Joaquín y a su abuela a salvo. Antonio comenzó su investigación. Durante semanas, no supe nada de él. La espera era agonizante. Volvía al semáforo, con la esperanza de ver a Joaquín, pero nunca lo hacía. El miedo de que algo les hubiera pasado me carcomía. Un día, Antonio me llamó. Su voz era grave. Tengo algo, chef. Es como dijo el lustrabotas. Hay una red. Un tal El Tuerto es el que maneja esa zona de Barracas. Él controla a los vendedores, a los pibes. Y sí, tiene a Joaquín y a su abuela en el conventillo. Los tiene bien vigilados. ¿Y la receta?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Parece que las empanadas son famosas en ciertos círculos. La gente las busca. Son un buen negocio para El Tuerto. Y la abuela, bueno, la abuela las hace. O la obligan a hacerlas. La ira me invadió. Que la receta de mi madre, un legado de amor y arte, fuera utilizada por un delincuente para explotar a una anciana y a un niño, me revolvió el estómago. ¿Qué hacemos, Antonio?, le pregunté. Tenemos que ser inteligentes. No podemos ir de frente. Esta gente es peligrosa. Necesitamos una estrategia. Y tú, chef, vas a tener que ser parte de ella. Antonio me propuso un plan. Necesitaba infiltrarme en el mundo de Barracas, no como Mauro Larraín, el chef famoso, sino como un comprador cualquiera,
un hombre de negocios interesado en un negocio de empanadas. Era una locura exponerme de esa manera. Pero la imagen de Joaquín, de su abuela, y el sabor de esas empanadas, me daban el coraje que no sabía que tenía. Mi primera incursión en Barracas fue un choque de realidades. El aire pesado, el olor a riachuelo, a humedad, a basura. Los conventillos, viejos y ruinosos, se alzaban como esqueletos de un pasado olvidado. Gente en los umbrales, niños jugando en la calle, el bullicio de la vida en el margen. Antonio me guió, mostrándome cómo moverme sin llamar la atención, cómo observar, cómo escuchar. Aquí, la gente no habla. Solo observa, me instruyó Antonio. Y la confianza se gana, no se exige. Fuimos a los bares, a los almacenes de barrio. Antonio, con su experiencia, se mezclaba con la gente, escuchando los rumores, los nombres, las conexiones. Yo, fingiendo ser un cliente más, observaba, absorbía el ambiente. Sentía la presencia de El Tuerto en cada esquina, en cada mirada desconfiada, en cada silencio. Era el amo y señor de ese territorio. Antonio me llevó a un bar de mala muerte, con luces tenues y el olor a cerveza rancia. Me dijo que era el lugar donde El Tuerto solía pasar las tardes. Entramos y nos sentamos en una mesa apartada. Había varios hombres jugando a las cartas, sus voces roncas y sus risas estridentes. Ese de allá, el del ojo vendado, susurró Antonio. Ese es El Tuerto. Lo observé. Un hombre corpulento, de expresión dura y una cicatriz que cruzaba su rostro. No inspiraba confianza. Sentí un nudo en el estómago. Este era el hombre que tenía en sus manos el destino de Joaquín y de la receta de mi madre. Antonio, con su experiencia, comenzó a sondear el terreno. Se acercó a la barra, pidió una bebida y entabló una conversación casual con el cantinero, un hombre corpulento y con una mirada de pocos amigos. Poco a poco, la conversación se desvió hacia los negocios del barrio, hacia las empanadas de la abuela. El cantinero, al principio reticente, se ablandó con la insistencia de Antonio. Las empanadas de la doña son una joya, dijo, con una sonrisa sin dientes. El Tuerto las tiene bien guardadas. No cualquiera puede acercarse a ellas. Antonio le explicó que yo, un amigo suyo, estaba interesado en un negocio grande con esas empanadas. Que quería expandir el mercado, llevarlas a otros lugares. El cantinero, con una mezcla de desconfianza y avaricia, prometió hablar con El Tuerto. La espera fue tensa. Días después, Antonio recibió la llamada. El Tuerto quería verme. Solo a mí. Sin Antonio. Era una prueba. Una trampa, quizá. Es arriesgado, chef, dijo Antonio. Pero es la única forma de acercarse a él. Si te niegas, no habrá otra oportunidad. Respiré hondo. No había vuelta atrás. La imagen de mi madre, el sabor de su empanada, el rostro de Joaquín. Todo me impulsaba a seguir adelante. La reunión se pactó en un almacén viejo, oscuro, con el olor a humedad y a rata. Entré solo. El Tuerto estaba sentado en una silla, rodeado de sus hombres, un cigarrillo colgando de sus labios. Su mirada, fría y penetrante, me escrutó de arriba abajo. Así que usted es el gran chef que quiere mis empanadas, dijo, con una voz rasposa. Había burla en su tono. No, señor. No soy el gran chef. Soy un empresario interesado en un negocio. Y sus empanadas son especiales. Tienen un potencial enorme. Mantuve mi voz firme, tratando de ocultar el temblor en mis manos. El Tuerto soltó una risa gutural. Especiales, ¿eh? Sí, son especiales. La vieja sabe lo que hace. Pero ella y el pibe son míos. Y el negocio, también. Lo entiendo. Pero creo que podemos hacerlo crecer juntos. Más allá de estas calles. Piense en los restaurantes, en las tiendas gourmet. Un mercado que usted no está explotando. El Tuerto me miró, con una expresión pensativa. ¿Y usted, qué gana con esto, chef? Fama. ¿O es que le gusta jugar a ser el salvador de los pobres? La pregunta me golpeó. Tenía que ser cuidadoso. Gano un buen negocio, señor. Y la satisfacción de llevar un producto de calidad a más gente. Nada más. Él no estaba convencido.
Sacó un fajo de billetes de su bolsillo y los arrojó sobre la mesa. Tome. Compre unas empanadas. Pruébelas. Y si sigue pensando que son tan especiales, venga mañana. Y hablaremos de verdad. Pero venga solo. Y sin trampas. Tomé el dinero, con el corazón latiéndome en la garganta. Era una prueba. Una oportunidad. Salí del almacén, el aire fresco de la calle nunca se sintió tan bien. Antonio me esperaba en una esquina, su rostro serio. ¿Qué pasó?, preguntó. Le conté los detalles. Antonio asintió. Te está probando. Quiere ver hasta dónde estás dispuesto a llegar. Al día siguiente, regresé al almacén. Esta vez, la tensión era aún mayor. El tuerto estaba allí, sentado en la misma silla. Esta vez, a su lado, había una anciana. Su rostro, marcado por la vida, por el cansancio, pero con unos ojos que aún conservaban un brillo de dignidad. Su pelo, canoso, recogido en un moño. Era la abuela de Joaquín. Mi corazón se encogió al verla. Era la mujer detrás del sabor, la que mantenía viva la receta de mi madre. Ella es la doña, dijo el tuerto, con un tono de posesión. La que hace las empanadas. Si quiere el negocio, tendrá que tratar con ella. Me acerqué a la doña. Intenté sonreír, pero sentí un nudo en la garganta. Es un honor conocerla, doña. Sus empanadas son extraordinarias. Ella me miró, sus ojos penetrantes. No dijo nada, solo me observó. El chef quiere llevar sus empanadas a lo grande, abuela, dijo el tuerto, con una sonrisa forzada. Piensa en las ganancias. La doña suspiró, un suspiro de cansancio. Yo solo hago las empanadas, señor. Para Joaquín. Para que tenga para comer. ¿Y el recetario?, solté, casi sin pensar. La pregunta se me escapó, impulsada por la urgencia de mi búsqueda. El tuerto se tensó. Su mirada se volvió peligrosa. No hay recetario, chef. La vieja las hace de memoria. Es el secreto. Pero la doña me miró. Y en sus ojos, vi una chispa de algo. Un reconocimiento. Un dolor compartido. Mi madre también hacía empanadas, le dije, bajando la voz, casi un susurro. Con el mismo sabor. El mismo comino, el mismo pimentón. La doña me observó con una intensidad que me traspasó el alma. Y entonces, lentamente, asintió con la cabeza. Un asentimiento casi imperceptible. Pero suficiente. Ella sabía. La conexión era innegable. Había algo más. Algo que trascendía la simple coincidencia de una receta. El tuerto, dije, volviendo a él, mi voz más firme. Quiero que me muestre dónde hace las empanadas la doña. Quiero ver el proceso. Entender la escala del negocio. Era una excusa, una forma de acercarme a la doña, de buscar una señal. El tuerto dudó, su mirada desconfiada. Está bien. Pero no intente nada. Y mis hombres estarán vigilando. Me llevó a una pequeña cocina en el conventillo, una cocina humilde, con un horno de barro y una mesa de madera ajada. El ambiente estaba impregnado del aroma a masa y sofrito. La doña, con Joaquín a su lado, estaba amasando la masa. Joaquín me miró con curiosidad, sus ojos grandes y expresivos. Mientras el tuerto me mostraba la operación, la doña, con movimientos sutiles, dejó caer un pequeño objeto de su delantal. Un movimiento casi imperceptible. Lo recogí con rapidez, sin que el tuerto lo notara. Era un pedazo de papel doblado. Lo guardé en mi bolsillo. La visita terminó. Me despedí del tuerto, prometiendo volver con una oferta sustanciosa. Antonio me esperaba afuera, su rostro tenso. ¿Qué pasó?, preguntó. Saqué el papel de mi bolsillo. Estaba ajado, descolorido. Lo abrí. Y sentí que mi corazón se detenía. Era un pequeño trozo de una página arrancada de un cuaderno. Escrito a mano, con una letra que reconocí al instante. La letra de mi madre. Y lo que leí me dejó helado. Secreto de la masa, agregar una pizca de mi amada Elena, siempre. Elena. El nombre de mi madre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era una coincidencia. No era solo la receta. Era la prueba.
La confirmación de que la abuela de Joaquín no solo tenía el secreto de las empanadas de mi madre, sino que había una conexión más profunda. ¿Cómo? ¿Por qué? La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. Este no era un negocio de empanadas. Esto era el rastro de mi pasado, la conexión con mi madre. Y la abuela de Joaquín sabía más de lo que dejaba ver. El riesgo se había multiplicado. Estaba en el corazón de una red peligrosa, y la verdad, una verdad que había buscado durante décadas, estaba a punto de ser revelada. La incertidumbre me atenazó, pero también una determinación férrea. Tenía que desentrañar este misterio. Y tenía que proteger a Joaquín y a su abuela, costara lo que costara. El trozo de papel ajado, con la letra de mi madre y la mención de mi amada Elena, quemaba en mi bolsillo. No era solo un fragmento de una receta, era una pieza del rompecabezas de mi propia historia, un susurro desde el pasado que me helaba la sangre, y al mismo tiempo, me llenaba de una determinación feroz. La abuela de Joaquín. Ella sabía algo. Tenía que ser así. Antonio escuchó mi relato con su habitual calma, pero sus ojos se abrieron con sorpresa cuando le mostré el papel. Él, que había visto de todo, pareció genuinamente impactado. Esto cambia todo, chef, dijo Antonio, su voz más suave de lo normal. Esto no es solo un rescate, es una búsqueda de la verdad. Una verdad muy grande, me parece. La revelación de que la abuela de Joaquín pudiera tener una conexión directa con mi madre, más allá de la receta, me dejó en un estado de confusión y euforia. La figura de mi madre, que había sido una sombra dolorosa durante tantos años, de repente adquiría una nueva luz, una cercanía casi tangible. Pero esa cercanía venía con una amenaza latente: el tuerto y su red. Pasé la noche en vela, el fragmento del recetario en mi mano, las palabras de mi madre reverberando en mi mente. Al día siguiente, la urgencia de actuar era palpable. Necesitaba hablar con la abuela, desentrañar el misterio. Pero, ¿cómo? El tuerto me tenía vigilado, y cualquier movimiento en falso podría poner en peligro a Joaquín y a ella. Antonio y yo pasamos horas discutiendo estrategias. No podíamos involucrar a la policía aún. El riesgo de una confrontación abierta en el conventillo era demasiado alto, y los Carvajal del mundo de Barracas eran maestros de la desaparición cuando la situación se ponía fea. Necesitábamos un plan que lo sacara de allí de forma segura. Necesitamos crear una distracción, dijo Antonio, trazando un mapa mental del conventillo y sus alrededores. Algo que los obligue a moverlos, a sacarlos de su zona de confort. Y entonces, atacamos. Mi mente, acostumbrada a la intrincada coreografía de una cocina, comenzó a funcionar de otra manera, diseñando un plan tan complejo como una receta de alta cocina, pero mucho más peligroso. La clave era la reputación de las empanadas. Si lográbamos que la demanda fuera tan grande que el tuerto tuviera que expandir la producción fuera del conventillo, fuera de su control directo, podríamos tener una oportunidad. La idea era simple, pero arriesgada: usar mi fama. No directamente, pero sí a través de mis conexiones. Necesitamos una campaña de marketing viral, le dije a Martín, quien seguía visiblemente preocupado por mi incursión en el mundo criminal. Pero de boca en boca. Que la gente hable de las empanadas de Barracas, que las busquen. Crear una leyenda urbana. Martín, a pesar de sus reservas, era un genio de los negocios. Se encargó de mover los hilos. Contactó a críticos gastronómicos incógnitos, a influencers culinarios que, sin mencionar mi nombre, empezaron a susurrar sobre unas empanadas misteriosas y exquisitas que solo se conseguían en ciertos rincones de Barracas. La palabra se extendió. La gente, curiosa por el misterio y el boca a boca, comenzó a peregrinar al semáforo donde Joaquín vendía, y luego, a buscar la fuente en el corazón de Barracas. El tuerto, al principio, se regocijó. Las ventas se dispararon. Joaquín y otros niños que trabajaban para él no daban abasto. La abuela, obligada a producir más y más, trabajaba sin descanso. Me dolía saber que estábamos aumentando su sufrimiento, pero era una parte necesaria del plan. Era la única forma de que el tuerto se viera forzado a cambiar su operación. Pronto, el volumen de pedidos superó la capacidad de la pequeña cocina del conventillo. El tuerto, cegado por la avaricia, empezó a buscar un lugar más grande, un espacio más adecuado para la producción. Antonio me mantenía al tanto de sus movimientos. Finalmente, el tuerto encontró un galpón abandonado en las afueras de Barracas, un lugar más aislado, menos vigilado. Es nuestra oportunidad, chef,
me dijo Antonio por teléfono, su voz tensa. El traslado será en 3 días. Es el momento de actuar. La tensión era palpable. Mi corazón latía desbocado cada vez que pensaba en lo que íbamos a hacer. La imagen de mi madre, el rostro de la abuela y la inocencia de Joaquín, me impulsaban a seguir. El día llegó. La mañana era gris, con una llovizna fina que le daba a Barracas un aire aún más melancólico. Antonio había reclutado a un pequeño equipo de personas de confianza, hombres discretos y capaces, curtidos en las calles. No eran policías, pero sabían cómo moverse en las sombras. Mi papel era crucial, y el más arriesgado. Mientras el tuerto y sus hombres trasladaban los últimos equipos de cocina y las provisiones al nuevo galpón, Antonio crearía una distracción en el conventillo. Yo entraría a la cocina, buscando a la abuela y a Joaquín. «Espera mi señal, chef», me dijo Antonio, su mirada seria. «Cuando escuches el silbato de 3 tonos, entra. No antes. Y no hagas ruido». Esperé, oculto entre los callejones. El tiempo se estiró, cada segundo era una eternidad. El sonido de los camiones, de las voces de los hombres del tuerto, el goteo de la lluvia. De repente, escuché el silbato. 3 tonos cortos, penetrantes. Era la señal. Respiré hondo y me lancé hacia el conventillo. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Entré. El olor a empanadas aún flotaba en el aire, pero el lugar estaba vacío. Los utensilios, los tazones, el horno, todo se había ido. Sentí una punzada de pánico. ¿Se habían ido ya? ¿Había fallado el plan? ¿Abuela? Joaquín, susurré, mi voz apenas audible. Un débil gemido me llegó desde un rincón oscuro. Me acerqué, tanteando en la penumbra. Y ahí estaba. La abuela, atada a una silla, con la boca amordazada, sus ojos llenos de lágrimas y terror. Joaquín, escondido bajo la mesa, temblando. El tuerto los había dejado atrás, abandonados, para que no interfirieran en el traslado. «Soy Mauro», susurré, mientras desataba a la abuela. «Estoy aquí para ayudarlos». Ella intentó hablar, pero el pañuelo en su boca se lo impedía. Mis manos temblaban mientras lo retiraba. «Lo sabía», susurró la abuela, su voz ronca. «Sabía que vendrías. El sabor, de Elena. Nunca lo olvidaría». Joaquín salió de debajo de la mesa, sus ojos asustados fijos en mí. La abuela lo abrazó con fuerza. «Tenemos que irnos, ya», le dije. «Antonio está afuera. Es seguro». Mientras corríamos por los callejones, el ruido de la distracción de Antonio se hizo más fuerte. La llovizna se convirtió en un aguacero. Llegamos a una camioneta que esperaba en una calle lateral. Antonio nos ayudó a subir. A salvo. Por ahora. Nos llevó a una casa segura, un refugio discreto en las afueras de la ciudad, alejado del bullicio de Barracas. Allí, en la calma relativa de la noche, con una taza de té caliente en las manos, la abuela comenzó a hablar. «Mi nombre es Elena», dijo, su voz aún débil, pero con una nueva fuerza. «Y yo fui la nana de Elena». De tu madre, Mauro. El mundo se detuvo. Nana. Mi corazón dio un vuelco. Mi madre había tenido una nana. Había olvidado ese detalle, borrado por los años y el dolor. Una anciana, fiel, que la había cuidado desde niña. Cuando la dictadura se llevó a Elena, continuó Elena, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Yo estaba allí. Vi cómo se la llevaban. Intenté detenerlos. No pude. Pero antes de que la arrastraran, ella me entregó algo. Un pequeño paquete. «Cuídalo, Elena», me dijo. «Es lo más valioso que tengo». Punto. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Era su recetario. El que tanto amaba. Me dijo que un día, si algo le pasaba, debía encontrar a su hijo. A Mauro. Y entregarle su legado. Pero yo era solo una mujer asustada. Me perseguían. Tuve que esconderme. Cambiar mi nombre. Sobrevivir. Me fui al norte, a Salta. Allí viví de lo poco que sabía hacer, cocinar. Y cocinaba sus empanadas. El sabor era tan familiar, tan lleno de su espíritu, que me sentía cerca de ella. Años después,
Volví a Buenos Aires con mi nieto, Joaquín. Había perdido a sus padres. Y aquí fue donde el tuerto nos encontró. Vio el negocio en mis empanadas, en la receta de Elena. Nos obligó a trabajar para él. No podía negarme. No tenía a dónde ir. Y el miedo me paralizó. Siempre busqué la forma de encontrarte, Mauro, dijo Elena, extendiendo su mano arrugada hacia mí. Pero era como buscar una aguja en un pajar. Hasta que Joaquín vino un día, emocionado, contándome que un chef famoso había probado nuestras empanadas y se había quedado helado. En ese momento, supe que eras tú. Que era el momento. Y cuando te acercaste a la cocina, ese día en el almacén, te reconocí. Tus ojos, el parecido con Elena es innegable. Y en ese momento, supe que tenía que darte la prueba. Que el destino nos había unido de nuevo. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con las de Elena. Era mi abuela. La nana de mi madre. La guardiana de su legado. Mi corazón, que había estado vacío durante tantos años, se llenó de una emoción abrumadora. La receta, la empanada, no era solo un sabor. Era un hilo que conectaba mi presente con mi pasado, con mi madre, con una historia de amor, de pérdida y de resiliencia. Joaquín se acercó a mí, sus pequeños ojos llenos de una curiosidad inocente. Así que usted es familia, dijo, con una sonrisa tímida. Lo abracé. Sí, Joaquín. Somos familia. Y ahora, nadie nos separará. La caída del tuerto y su red fue un golpe mediático. La historia de las empanadas, de la abuela, del recetario de mi madre, se convirtió en noticia nacional. El cuaderno de Elena, recuperado por Antonio en el galpón del tuerto, era un tesoro. Sus páginas ajadas, llenas de recetas, de anotaciones, de dibujos, de la esencia de mi madre. El programa de televisión, que había estado en el aire, se convirtió en una plataforma para contar la historia de Elena y Joaquín, para honrar la memoria de mi madre, y para denunciar la explotación de los niños invisibles de la calle. Mi cocina, antes un espacio de creación individual, se transformó en un santuario de la memoria, un lugar donde las recetas de mi madre cobraban vida de nuevo, ahora compartidas con el mundo. Fundamos la Fundación Elena Larraín, dedicada a proteger y educar a niños en situación de vulnerabilidad, a darles una oportunidad, a convertirlos en visibles. Elena se convirtió en la figura principal de la fundación, compartiendo su historia, cocinando las empanadas de Elena para los niños, sembrando esperanza con cada bocado. Joaquín, mi pequeño pariente, el niño que me había devuelto el pasado, se convirtió en mi ahijado, en mi compañero de aventuras culinarias, en el heredero de un legado de amor y sabor. Aprendió a cocinar las empanadas de su bisabuela, con la misma pasión y destreza. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la vida, a veces, nos sorprende con giros inesperados. Un sabor, un aroma, un encuentro casual en un semáforo, puede desencadenar una cadena de eventos que nos lleva a desenterrar verdades ocultas, a sanar heridas antiguas, a encontrar un nuevo propósito. Para aquellos que me escuchan, que han vivido, que han amado y han perdido, les digo, no subestimen el poder de un recuerdo, de un pequeño detalle que puede cambiarlo todo. La vida es un plato complejo, lleno de ingredientes amargos y dulces, de texturas rugosas y suaves. Pero si tenemos la paciencia de mezclar, de sazonar con amor, de cocinar con el alma, podemos crear algo extraordinario. Y a veces, la receta para la felicidad está en los sabores de lo que creíamos perdido. Han pasado años desde aquel día en que el sabor de una empanada me devolvió no solo un recuerdo, sino a mi familia perdida. Hoy, miro por la ventana de mi oficina, que ya no es solo un espacio para la gestión de mis restaurantes, sino también el corazón de la Fundación Elena Larraín. El sol de la tarde ilumina las fotos en mi escritorio, mi madre, joven y sonriente, Elena, con Joaquín a su lado, sus manos entrelazadas, y una foto de grupo, con decenas de niños riendo, sosteniendo sus diplomas de nuestra escuela de cocina, todos ellos con el delantal con el logo de la Fundación, una empanada estilizada con alas. La caída del tuerto y su red fue un torbellino mediático. La historia de las empanadas millonarias, de la receta familiar, de la abuela oculta y el niño explotado, capturó la imaginación del país. De la noche a la mañana, mi vida, que ya era pública, se vio expuesta a una nueva dimensión de escrutinio, y sorprendentemente, de amor. El recetario de mi madre, Elena, ese cuaderno ajado que Elena había protegido con su vida, se convirtió en un símbolo. Sus páginas,
con su caligrafía elegante y sus dibujos caprichosos de ingredientes, eran un testamento no solo de su arte culinario, sino de su espíritu indomable. Mi programa de televisión, que por un tiempo había quedado en segundo plano ante mi obsesión, se transformó. Ya no era solo un show de cocina, se convirtió en una plataforma para contar historias. Invitábamos a Elena y a Joaquín, quienes, a pesar de su humildad, hablaban con una dignidad que conmovía a la audiencia. Contaban la historia de la receta, del valor de la tradición, de la importancia de la familia y, sobre todo, de la resiliencia del espíritu humano. El impacto fue masivo. La gente no solo se conectaba con la historia, sino que se veía reflejada en ella. Muchos se acercaban, compartiendo sus propias historias de pérdidas y reencuentros, de búsquedas y hallazgos inesperados. Elena, la nana de mi madre, mi bisabuela postiza, se convirtió en el pilar de la Fundación Elena Larraín. Su sabiduría, su paciencia y su amor por la cocina eran inagotables. Pasaba sus días en la escuela de cocina de la Fundación, enseñando a los niños no solo a amasar y a rellenar empanadas, sino también el valor de la perseverancia, la importancia de la higiene y el amor por los ingredientes. Cada clase era una lección de vida. Las empanadas que preparaba con ellos, replicando fielmente la receta de Elena, eran más que comida, eran historias envueltas en masa, un sabor que evocaba hogar, seguridad y esperanza. Joaquín, ese niño invisible del semáforo, creció ante mis ojos. De un pequeño asustado, se convirtió en un joven brillante, con una pasión por la cocina que rivalizaba con la mía. Se convirtió en mi sombra, en mi aprendiz y en mi confidente. Aprendió a manejar las complejidades del negocio de los restaurantes, pero su corazón seguía en la fundación. Siempre que podía, se escapaba para pasar tiempo con Elena en la escuela, perfeccionando las empanadas de su bisabuela, descubriendo nuevos matices en esa receta que unía a nuestra familia. Se graduó con honores de la Escuela de Cocina de la Fundación, y hoy, a sus 20 años, es el chef principal de mi restaurante más importante, llevando la antorcha de la tradición familiar, pero también añadiendo su propia voz, su propia creatividad a cada plato. Su historia es un testimonio viviente de cómo la oportunidad y el amor pueden transformar una vida. Martín, mi socio, un hombre que al principio dudó de mi cordura, se convirtió en un ferviente defensor de la Fundación. Con sus habilidades para los negocios, nos ayudó a establecer alianzas con otras organizaciones benéficas, a conseguir donaciones, a expandir el alcance de nuestro trabajo. La Fundación no solo ofrece educación culinaria, también brinda apoyo psicológico, tutorías académicas y acceso a servicios de salud para los niños y sus familias. Porque, como aprendí de primera mano, la verdadera ayuda va más allá del plato de comida. Antonio, el detective retirado, se quedó como asesor de seguridad de la Fundación. Sus ojos cansados ahora brillaban con un nuevo propósito. Él, que había visto la parte más oscura de la sociedad, ahora dedicaba su experiencia a proteger a los más vulnerables. Su presencia discreta, pero firme, nos daba una tranquilidad invaluable. Cada niño que pasaba por la Fundación era, para él, una pequeña victoria contra las sombras que una vez conoció. La sanación de mi propio dolor fue un proceso lento, pero constante. Haber encontrado a Elena, haber recuperado el recetario de mi madre, y ver cómo su legado florecía a través de la Fundación, llenó el vacío que había llevado conmigo durante tanto tiempo. Ya no era solo el chef exitoso, era el hijo que había honrado la memoria de su madre, el pariente que había rescatado a su familia, el hombre que había encontrado un propósito más allá de la fama y el dinero. Un día, mientras hojeaba el recetario de mi madre, encontré una página con una nota al pie, escrita con una letra diminuta que apenas se podía leer. Era una reflexión sobre la cocina, sobre la vida. Decía, la mejor receta no es solo una combinación de ingredientes, sino una pizca de amor, una cucharada de paciencia y un puñado de recuerdos. Cocinar es alimentar el alma, no solo el cuerpo. Esa frase se convirtió en el lema de la Fundación. Porque al final, de eso se trataba todo. De alimentar almas, de sanar heridas, de transformar vidas a través del poder de un sabor, de una historia, de un legado. La empanada, ese plato humilde que me había llevado a las profundidades de un submundo peligroso, se había convertido en el puente hacia mi pasado, en el catalizador de mi presente y en la inspiración de mi futuro. De ser un niño invisible en una esquina, Joaquín se convirtió en un chef talentoso, un embajador de la esperanza. Elena, la guardiana silenciosa de un tesoro, encontró su voz y su familia. Y yo, Mauro Larraín, el chef reputado, descubrí que la verdadera riqueza no se mide en estrellas Michelin, sino en los lazos que nos unen, en los legados que honramos y en las vidas que tocamos.
La historia de mi madre, de Elena, de Joaquín, de las empanadas y de la fundación se sigue contando. Es un recordatorio de que, a veces, los mayores tesoros están ocultos en los lugares más inesperados, y que la búsqueda de un sabor puede llevarnos a descubrir verdades que cambian nuestra vida para siempre.